lo que vamos a ver hoy. Para así, las dos siguientes clases, enfocarnos en esta partecita que nos falta, que es estequiometría en solución acuosa. Estequiometría en las reacciones redos tendríamos esta ya la hicimos, la de redos, esta estequiometría en disoluciones. Tenemos lo que son las titulaciones y estequiometría que involucra gases, ya lo hicimos, o sea que nos enfocaríamos en estequiometría en solución. Esto es como el propósito, y recuerden que esto que tenemos en verde sería el tema para nuestro siguiente parcial, que muy seguramente pues en el transcurso de esta semana les voy a indicar la fecha que tenemos programada. Acá nos dice que es para la semana del 8 de junio. En esa semanita entonces se programaría el examen y yo les voy contando en esta semanita para que tengan esa fecha allí disponible. Si tienen alguna duda, antes de iniciar estoy atento entonces a las dudas. Bien, parece que no tienen dudas, no tengo nada escrito. Ah, sí, ya esta semanita les actualizo las notas del segundo parcial porque no he colocado la nota del examen y por tanto entonces no saben la nota definitiva del segundo parcial. Ya esta semanita yo les actualizo esa nota. Igual el quiz, que todavía no saben la nota porque está en proceso de revisión. Yo espero tenerlo revisado de hoy a mañana el quiz y también les publicaría la nota del quiz que presentamos la semana anterior. Entonces, esta semana ya queda configurada tu nota de parcial del segundo parcial y asimismo entonces la nota del CIA. Yo les dije que hicieran ya la revisión, ya ustedes podían ver su nota de parcial y pueden hacer también el cálculo, es si no, eso vale como el 12%, algo así, de toda la nota. Entonces puedes hacer el cálculo de más o menos cuánto te va quedando la nota y ya esta semanita yo se las concreto. Muy bien, si tienen alguna otra duda, si no, entonces vamos a empezar. Entonces, nuestro tema de hoy central se llama disoluciones o soluciones. Es un tema muy importante en cuanto a que tiene muchas aplicaciones en la vida práctica y en la industria pues mucho más. Generalmente pues las reacciones necesitan unos medios para poderse llevar a cabo y se ha visto que cuando las sustancias se encuentran disueltas en cualquier solvente, recuerden que hay solventes polares y apolares, pues resulta que las interacciones son muy favorables y las energías de activación y etcétera, pues disminuyen un poco y eso permite que las transformaciones químicas se den. Y pues bien, entonces el tema de soluciones abarca muchos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, nuestra atmósfera es una mezcla de gases y a eso lo podríamos considerar una solución. Muchas de las compuestos o sustancias de aseo que utilizas son mezclas de varias sustancias donde hay reacciones, transformaciones y también generamos entonces unos tipos de soluciones. O sea que la solución es algo bien práctico que tenemos nosotros siempre a la mano. Algunas preparaciones que haces en la cocina las podrías catalogar también como unas mezclas homogéneas o soluciones. En este sentido, entonces, nosotros llamamos solución o disolución a una mezcla de sustancias en las cuales la composición es uniforme o constante. Entonces les voy a representar eso aquí con un esquemita rápidamente. Si tú tienes un recipiente y tú mezclas allí varias sustancias, pongamos la sustancia A
y una sustancia, llamémosla B, en el mismo recipiente, puedes tener dos opciones. Entonces, que A y B reaccionen y te formen una sustancia nueva, o que A y B permanezcan en el recipiente sin alterarse. Entonces, A y B en el recipiente sin alterar su composición. En este caso decimos que es una mezcla y entonces es un fenómeno físico en el cual simplemente A está compartiendo el mismo espacio que B. Pues si la distribución de A y B es uniforme, ¿qué significa uniforme? Que en cualquier parte que tú tomes de esta mezcla, si yo saco, por ejemplo, una pequeña gota de acá, de la parte inferior, yo saco esto y lo echo en otro recipiente, y si yo veo que la composición que tiene esta gotica que sacamos en otro recipiente, yo pongo aquí otro recipiente, y tú miras que la composición acá es igual, o sea que tienes una parte de A, así como lo tenías en el total, y una parte de B, tú dirías que esta mezcla resulta ser una mezcla homogénea, porque en cualquier lugar que tú tomes una muestra, vas a tener la misma composición. En este caso, pues lo hice simple, una parte de A y una parte de B. Así si tomas una partecita de acá, también te saldría la misma composición, y a esta mezcla la llamamos homogénea. Hay algunas características, ¿cierto? Que de pronto ustedes ya conocen. Si tú observas la mezcla a simple vista, si tú eres un observador, es un ojito, y tú observas estas mezclas homogéneas, pues se vería una sola fase. Por ejemplo, la sal con agua, que es el caso típico, ¿cierto? Sal con agua, según la cantidad de sal obviamente y de agua, tú podrías tener una proporción en la cual pues no veas sino como si eso fuese agua. Y realmente allí hay agua y hay sal. A eso es lo que llamamos una mezcla homogénea. Una porción de aire, una porción de aire no puedes diferenciar sus componentes, y lo que tienes allí es una mezcla de gases. Eso lo llamamos una mezcla homogénea y lo podríamos llamar una solución gaseosa. O sea que este término de solución se aplica en cualquier estado. Puede ser una solución o una mezcla entre dos líquidos, entre un líquido y un sólido y un gas, etc. A esas mezclas homogéneas donde su composición es constante las denominamos soluciones. Pero en nuestra parte del curso nos vamos a enfocar en unas soluciones especiales, que son las soluciones acuosas. Entonces, ¿qué tiene diferente una solución acuosa a otro tipo de solución? Que en este caso uno de los dos componentes, sea A o B, va a ser agua. Entonces, supongamos que sea A, y A lo que va a tener, o su composición va a ser agua. O sea que ya es agua mezclada con otra cosa. A eso lo llamamos solución acuosa si esa mezcla es de carácter homogéneo. Y nos vamos a enfocar entonces en este tipo de soluciones. Pero recuerden, solución aplica para cualquier tipo. Pueden ser dos sólidos, un sólido y un líquido y un gas y un sólido. O sea, cualquier tipo de mezcla en sus estados de agregación podría constituir una solución. Y en esta parte del curso nos vamos a enfocar solo en aquellas en las cuales uno de los componentes va a ser agua y lo denominamos entonces solución acuosa. Muy bien, en estas soluciones acuosas pasan cosas muy curiosas. Entonces vamos a ver aquí una primera animación. Yo espero que la vean bien. Y vamos a hacer la mezcla de sal y en agua, ¿cierto? La mezcla típica. Entonces aquí tenemos la sal y acá tenemos el agua. Favorecemos entonces la mezcla con una agitación constante. Y miren, a simple vista tú ves como si solo fuese agua. O sea que la especie que agregamos ha prácticamente desaparecido de nuestra vista. Pero si hacemos un zoom, si lo miramos un poco más adentro, vamos a ver que lo que está sucediendo es un tipo de fuerzas de interacción. Estas nos representan agua, esto representa el cristal o la sustancia iónica cristalina,
y ustedes pueden ver entonces cómo el agua está solvatando el cristal. Miren cómo llega moléculas de agua y establecen un tipo de interacción. Si revisan bien, yo lo pauso, miren, por ejemplo esta, cómo este ion negativo está orientado hacia la parte positiva del agua, que serían los hidrógenos, las bolitas blancas más pequeñas, estableciéndose allí una interacción de ion dipolo. Esa interacción ion dipolo es muy fuerte, mucho más fuerte que la interacción ion-ion que hay acá, y por eso decimos entonces que esta especie es capaz de disolver esta especie. Y denominamos entonces en esta mezcla dos especies. Una que se denomina el solvente, que la vamos a escribir y se las voy a abreviar STO, STE, solvente, que sería la especie que está favoreciendo la disolución. En este caso, esta molécula es la que me está disolviendo a esta molécula. ¿Qué es disolviendo? Mira que me la está generando, me la está disociando, me la está generando en iones positivos y iones negativos. Entonces, el solvente interactúa con esta sustancia que la vamos a denominar soluto. Y esto, por tener dos componentes, es lo que llamamos entonces una disolución. Una interacción entre dos sustancias, entre el solvente y el soluto. En este caso, nuestro solvente es la sustancia que disuelve. ¿Y a quién está disolviendo? A este cristal grande de sal. Y en este caso, este que se disuelve lo denominamos soluto. Entonces, tenemos dos sustancias en esta mezcla, soluto y solvente, que interactúan por fuerzas intermoleculares. Cuando la fuerza intermolecular entre soluto y solvente es más intensa que entre el soluto, entonces tenemos lo que se llama una solución o una disolución. En este caso, el agua está disociando el cloruro de sodio. ¿Y a qué hacemos alusión cuando decimos disociar? A que lo está generando en iones positivo y iones negativo. ¿Cómo lo logra? Pues por sus interacciones ion-dipolo que son muy altas. Entonces, espero que si allí tienen alguna duda, me pregunten por favor, vamos a verlo nuevamente para que ustedes vean esas interacciones que son las que posibilitan la disociación de la sal. Y disociar la sal es generar iones, no les olvide, generar iones. Ahí tenemos, vamos a hacerle el zoom de nuevo y miren las interacciones. Vamos a ver cuando saquen un ion positivo, miren acá, están sacando este ion positivo y precisamente se está orientando para la parte rojita, que serían los átomos de oxígeno que son parcialmente negativos. Aquí lo tenemos. O sea, una interacción ion-dipolo que es muy alta y por eso disociamos la sal. O sea que el cloruro de sodio es lo que llamamos un electrolito fuerte. Ya enseguida vamos a ampliar eso de electrolitos. Y bien, ahí tendríamos entonces las disociaciones. Vamos a verlo con otra animación, algo similar, y vamos a denotar lo que son los electrolitos ahora sí. Tengo dos tipos de sustancias para esta animación: sal, como la que acabamos de ver, y azúcar. Pues ya sabemos que si yo agrego sal, chu, 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 mire que a simple vista yo veo una sola fase. ¿Listo? Y esto es lo que llamamos entonces una mezcla homogénea o una disolución. Se me acabó la sal. Una disolución, solvente agua, entonces es una solución acuosa, soluto sal, solvente agua, soluto sal. Muy bien. ¿Qué pasa si agregamos azúcar? Pues si agregamos azúcar, miren, los cristalitos son un poco más grandes y pasa lo mismo. A simple vista, tú aquí no ves sino un solo componente, que sería el disolvente, en este caso agua. Tú le puedes agregar más agua, podemos sacar esa mezcla y podemos evaporar esa mezcla. Muy bien. Tengo acá un circuito eléctrico que me va a permitir
mostrar la conductividad de esta mezcla, si la mezcla conduce o no conduce. Entonces, en el caso anterior, en este caso, que vemos iones, yo esperaría que como en la mezcla genera iones, pues esos iones sean conductores. Y por eso yo les dije ahorita que esto es lo que denominamos un electrolito fuerte, una especie que conduce la corriente eléctrica porque me genera iones. Y yo espero que todo este cubito de sal sea disuelto pues, por el agua. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a hacerlo aquí con sal. Voy a agregar sal y vamos a poner nuestro sistema conductor y miren que sí, ahí empezó a encender. ¿Qué significa? Que se establece como un puente entre este electrodo y este electrodo. O sea que el circuito puede fluir, las cargas negativas pueden fluir y encendernos entonces el circuito. Si yo agrego más sal, es porque aquí van a aumentar los iones, miren, y entonces aumenta la intensidad lumínica. Miren cómo va aumentando a medida que yo agrego sal. ¿Qué defino entonces con esto? Que la sal es un electrolito fuerte. La sal es un electrolito fuerte y por eso conduce la corriente eléctrica cuando está disuelta. Recuerden que eso lo veíamos en las propiedades de los compuestos iónicos. Si yo agrego agua, pues voy a tener muchas más moléculas de H2O acá y lo que obtenemos es algo que se llama una dilución. Se está diluyendo. Miren que cada vez disminuye más la concentración. Esperen, yo subo esto un poquitico. Y miren cómo se diluye. Me está disminuyendo la intensidad lumínica y eso refleja que la concentración, o sea, la cantidad de soluto aquí por unidad de agua o de solvente está disminuyendo. Hay mucha agua y en poco soluto, entonces me disminuye lo que llamamos la concentración de la solución. ¿Qué pasa si yo retiro agua? Pues si yo retiro la mezcla, entonces vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver si la intensidad aumenta o disminuye. Pues lo que pasa es que la intensidad, miren, continúa igual, no va a aumentar ni a disminuir. Porque cuando abre la canillita, pues está sacando tanto solvente como soluto. Como es una mezcla homogénea, entonces no estás alterando la composición de esa mezcla o la concentración que llamamos. Pero si yo evaporo, espero que de los dos componentes que hay acá, solamente el agua sea la que pase al estado gaseoso, ¿cierto? Evaporar, la cambio de líquido a gaseoso. Y que pues por las propiedades de la sal, yo espero que la sal tenga unas fuerzas intermoleculares altas y por lo tanto ella no se me evapore, sino que antes se me cristalice. Y vamos a ver lo que le pasa entonces a la intensidad. Si yo empiezo a evaporar, miren que la intensidad empieza a aumentar. ¿Por qué está aumentando la intensidad? Porque tengo menos soluto, menos solvente para la misma cantidad de soluto. Entonces lo que estoy haciendo es aumentando la concentración. Miren, una intensidad muy alta. ¿Y qué pasa si yo quito toda el agua? Si aquí dejo solo la sal. ¿Ustedes qué piensan? Si yo evaporo toda el agua, ya casi lo logro. Ahí me queda un poquitico de agua. Ojalá pues se lo estén respondiendo allá en sus casas. Si yo quito toda el agua, pues quedaría la sal un sólido y sabemos que la sal cuando es sólida no conduce. Entonces ahí lo ven, aquí ven una franjita blanca que está simbolizando que está la sal y el sistema se vuelve no conductor. Porque recuerden que ya en el estado sólido tenemos el cloruro de sodio, pues en el caso de ser ese tipo de sal, en forma de red. Y esa red es muy estable. Si yo agrego un poco de agua, ahí mismo miren, ahí mismo disocio. Y lo poquito que se disocie, ahí mismo me conduce. Entre más agua agregue, menos intensidad, porque la concentración de esta mezcla está entonces disminuyendo. Ya que podemos establecer una relación ya. Yo puedo decir que concentración, ¿cierto? La concentración, aquí un poquito bien feito, la concentración va a tener una relación entre el soluto con el solvente. Hay una relación entre los dos.
contra el solvente. Hay una relación entonces entre soluto y solvente. Y lo vamos a ver acá. Si yo agrego solvente, la intensidad disminuye, lo que significa que el solvente es inversamente proporcional a la intensidad. Pero si yo agrego sal, aquí ya se me, bueno, aquí todavía tenemos, si yo agrego sal, miren que la intensidad aumenta. O sea que esa intensidad es directamente proporcional a la cantidad de sal. Y precisamente eso es lo que tenemos en una unidad de concentración. Entonces, en las unidades de concentración, lo que tenemos precisamente es una relación entre el soluto y el solvente. Yo hago una relación entre los dos, entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente. Y a esa relación la llamo una unidad de concentración. Entonces yo puedo decir que la unidad de concentración puede ser molar, puede ser molal, puede ser normal, puede ser partes por millón, puede ser entonces un porcentaje en masa, una fracción molar, una relación entre solvente y soluto. Ya enseguida vamos a entrar más en detalles a eso. Vamos a ver esto en nivel microscópico, para que entendamos qué es un electrolito fuerte, qué es un electrolito débil. Acá tengo cloruro de sodio, mírenlo, me va a generar iones sodio y iones cloruro, ahí van los cristales, y cuando interactúan con el solvente, él se separa en iones. Por eso el cloruro de sodio es un electrolito fuerte, porque mira que todo se disoció. ¿Qué es disociar? Generar iones. ¿Qué pasa con esta sacarosa? La sacarosa es un compuesto covalente y mira lo que pasa, que él se disuelve, o sea, él forma mezcla homogénea, pero no se disocia. ¿Qué significa que no se disocia? Que no me genera iones. Lo que ustedes pueden ver ahí es una molécula. Yo lo voy a reiniciar. Miren que cuando la lanzo, las moléculas van como unidas, porque están interactuando fuerzas intermoleculares entre ellas. Cuando entran al solvente, el agua separa esa fuerza intermolecular y establece entonces una interacción entre el agua y la molécula de glucosa. Eso se llama disolver. Entonces el agua me disuelve bien la glucosa, pero no me la disocia. ¿Qué es disociar? No me genera iones. Por lo tanto, la glucosa yo espero que sea un no electrolito. Si venimos para acá y hago el mismo experimento con azúcar, mire, si agrego azúcar, ella se disuelve, no lo veo, es homogéneo, pero cuando pongo el sistema conductor, miren, le puedo agregar todo el azúcar que tengo en el tarro y no me conduce la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque no es conductora, porque no se ha disociado. Las moléculas acá permanecen iguales. Y eso lo vemos acá. Las moléculas, Profe, pero entonces digamos que en este caso usted abra la canilla, o sea, le saque más agua. Profe, sí, pues ¿cómo se vería? ¿Se afectaría? No, 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 no. Abra la canilla que la vacía. se van Igual, todos. igual sigue yéndose. Sí, todas las sustancias se van. Aquí me dejó un poquitico de agua y mire que se disolvió algunas. Pero no, esto no me va a conducir la corriente eléctrica, listo. Muy bien. Ahí tenemos entonces lo que son electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Y eso es bien importante para lo que sigue en nuestro curso de solución. Entonces, hasta aquí en este momento tenemos que las soluciones son mezclas, que cuando hablamos de soluciones acuosas es porque un componente es agua, y esas soluciones acuosas yo puedo tener sustancias que sean electrolitos fuertes, que me conduzcan la corriente eléctrica, o electrolitos débiles. Entonces aquí vamos a terminar esa explicación otra vez con la misma animación. Miren, agua, que es mi Profe, solvente, aquí la tenemos, dime. qué pena una dudita con el experimento anterior. ¿Qué función cumple ahí la evaporación que aparecía en la parte de abajo?
En si yo evaporo, pues ya no va a salir soluto y solvente, sino que solo va a salir el solvente. Y el soluto se me va a quedar allí. Y lo que vas a ver es que se cristalice o, en el caso del azúcar, pues reaccione con el calor. Ahí está. Mira que las moléculas de azúcar se vuelven a unir. Voy a agregarle un poco de agua. Mira que el agua me las separa, o sea, me las disuelve, separa la interacción que hay entre ellas, pero si yo evaporo, la interacción es muy fuerte y se vuelven a cristalizar. Míralas ahí cómo se pegan en cristales. Bien, vamos a ver Listo, este por el último. Profe, Sí, ¿cómo es dime. que se llama cuando hay demasiado soluto y muy poco solvente? Ya vamos a ver esa clasificación. En un segundito te digo. Muy bien, vamos a ver entonces los electrolitos con esta última. Voy a meter este cristal, miren. Ahí van. Recuerden que los compuestos iónicos generan cristales o redes. Aquí hay una porción de esa red y yo la voy a embeber en el solvente. Y vamos a ver el solvente entonces lo que hace. Mire, lo que hizo el solvente es que es positivo, entonces las partes negativas del agua, que serían los oxígenos, lo empiezan a solvatar o a rodear. Igual el cloro, que es negativo, los que se orientan son los positivos. Entonces se da la interacción ion dipolo, que favorece entonces la disociación. Lo hemos disociado. Eso se llama hidratación, ¿no? Sí, también se puede decir hidratación o solvatación. Entonces ahí lo tenemos. Miren acá cómo está rodeado por las positivas y por las negativas. Ahí se ve mucho mejor. Positivo y por los negativos. Pero, ¿qué pasa si lo hacemos con el glucosa o el azúcar o la sacarosa? Miren, aquí hay dos unidades, ellas están interactuando por fuerzas intermoleculares. Aquí se dan puentes de hidrógeno. En estos dos hay puentes de hidrógeno. Y yo lo voy a meter a mi solvente. Pues el solvente lo que hace es separar esas fuerzas, mírela. Hace interacciones de puente de hidrógeno también. Y esto es lo que llamamos que lo ha disuelto. O sea, el azúcar se disolvió, pero no se disoció. Las especies que no se disocian, entonces son no electrolíticas o son no electrolitos. Las especies que se disocian lo pueden hacer totalmente y los llamamos electrolitos fuertes, o lo pueden hacer medianamente y los llamamos electrolitos débiles. Entonces tendríamos tres tipos de electrolitos: los electrolitos fuertes, como el cloruro de sodio; los electrolitos débiles, aquí no lo tenemos, ahorita les muestro algunos ejemplos; y los no electrolitos, que son especies que en el solvente, en este caso agua, no se nos disocian. Muy bien. Si hay alguna duda hasta allí, entonces vamos con esta primera imagen. Profe. Sí, dime. Profe, yo tengo una Sí, duda, estoy de profe. acuerdo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en este caso combináramos los dos? ¿Habría habría conducción? Pues, produciría luz. Sí, hay conducción, si agregamos los dos. Vamos, por ejemplo, para este caso, vamos a reiniciarlo, y yo voy a agregar inicialmente azúcar, pongo el sistemita y no pasa nada, mira, y vamos a agregar ya sal, y la sal ahí mismo mírala allí, se disocia y empieza a generar entonces la corriente. La sal es la que me ayuda a que el sistema. Aquí lo que tenemos entonces es una mezcla ya de tres componentes: el agua, la sal y el azúcar. Y sigue siendo una mezcla homogénea. Ahí lo tienes. Igual, si evaporo, aumenta la concentración, porque ya vemos que es inversa al solvente. Y pues voy a llegar a un momento en el cual aquí solamente queda azúcar y sal, y ya ninguna de las dos conduce porque las dos se vuelven sólidos, ¿cierto? La sal es un sólido iónico, cristal iónico, y el azúcar es un tipo de cristal de tipo covalente. Entonces allí tenemos que esa mezcla sería no conductora. Ahí le agregué un poco de agua, entonces lo poquito de sal que se pueda Profe, pero disociar al entonces mismo no proceso. afecta. No afecta. Entonces,
Ah, listo. Bueno, ¿hay alguna Profe, otra duda? Y dime. ¿la capacidad de disociarse no tiene alguna relación con la capacidad de disolverse? Sí, ya vamos a hablar de eso, se llama la solubilidad, ya vamos para allá. Entonces, tenemos, para que finalicemos esta parte de electrolitos, aquí hay una primera pregunta, esta yo creo que es del texto de Chan, y nos dicen que clasifiquemos cada una de estos cajoncitos, el A, el B y el C, como un electrolito fuerte, débil o no electrolito. Entonces vamos a ver qué es lo que observamos en estos recipientes. En este recipiente lo que tú puedes ver es estas moléculas completicas, míralas acá, hay dos moléculas completicas, y podemos ver la composición de las mismas separados. O sea que yo digo que acá tengo una relación de todavía una molécula que no se ha disociado y otras que ya se disociaron, ¿cierto? Este, por ejemplo, podría ser la unión de una, las voy a conectar, supongamos que esta hubiese estado conectada con esta era una molécula que se separó, de igual forma pues yo podría hacer otra unión por acá y esta pues otra unión. O sea que en total eran una, dos, tres, cuatro, cinco moléculas, de las cuales dos, cuando entraron con el solvente siguen iguales y tres se disociaron. Bien, en este no veo ninguna molécula, ¿cierto? Lo único que vemos son las especies, miren las especies como si fueran iones o sustancias que llamamos elementales, están separados. Y en esta última, lo que yo veo es que la mayoría existen entonces como moléculas. Miren, molécula, 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 molécula. Y de esas cinco, solo una se disoció. Entonces nos dicen que clasificamos como electrolito fuerte, débil o no electrolito. Para ustedes, ¿quién sería el electrolito fuerte entonces? El B, ¿no? B. Entonces, fuerte, el B. Muy bien, porque todo se disocia. Entre más iones tengamos, más nos conduce. ¿Quién sería un electrolito débil? A. Ah, El A. ah, Pero mira que apenas dejó dos. por lo Dejó mismo dos no. moléculas. Y entonces, ¿quién es un no electrolito? El C, que dejó prácticamente todos, Pero generó iones. pero Entonces, muy poco a comparación con el otro. eso. Entonces, aquí lo que tenemos es que electrolitos débiles, el débil lo va a hacer de azulito, el débil es este. ¿Por qué débil? Porque se disoció muy poco de toda la cantidad, pero muy poco. Eso lo llamamos un electrolito débil. Para que sea no electrolito, no se puede disociar nada. Listo, tiene que quedar la molécula entera. Y en este caso se disoció algo, pues muy poquito, entonces electrolito débil, muy, muy débil. ¿Y este qué sería? Pues me dejó dos, sin disociar de 5. 2 de 5 está como un término intermedio, ¿cierto? Está como entre fuerte y débil. Entonces aquí yo lo podría clasificar como electrolito débil también, ¿cierto? De los profe, dos, ¿cuál pero eso lo sería? podríamos llamar como saturación, o sea, eso se puede presentar en la saturación, o solamente, o en casos normales en algún compuesto. No, ahí estás confundiendo los conceptos. Lo de saturación es algo que ya vamos a ver más adelante, ¿listo? Ya enseguida, después de esta diapositiva, vamos a ver lo de saturación. Aquí simplemente lo que tú vas a mirar es la disociación. Si se disocia completamente es electrolito fuerte, si lo hace parcialmente es electrolito débil, y no electrolito es que no se disocie. ¿Listo? Ahí tenemos fuerte que se disocie completamente, débil que lo haga parcialmente, aquí hay dos que lo hacen parcialmente, y no electrolito que no se disocie. En este caso no hay no electrolito porque en alguna proporción se disociaron los otros dos. Ya lo de saturado, insaturado, ya enseguida lo vemos que es otra cosa. Pero también te lo podemos preguntar así. Entonces te damos moléculas, símbolos. Por ejemplo, te decimos
este compuesto, tú esperas que sea un electrolito fuerte o débil. Y aquí ya se pone entonces la cosa un poco más seria, porque ¿cómo sé yo si esto se va a disociar o no? Entonces hay algo que se llama el principio de solubilidad. Bien atentos acá con el principio. El principio de solubilidad nos va a decir, según la naturaleza del enlace, según la fuerza que actúa en cada uno de los compuestos, si tiene una tendencia a disociarse o no. En este primer caso, ustedes ven que todos son no metales, o sea que es un compuesto de tipo covalente. Y lo que decimos de los compuestos covalentes es que en general ellos no conducen la corriente eléctrica. O sea que este sería un no electrolito. Un no electrolito. Los compuestos covalentes. Entonces voy a buscar si hay otro covalente. Nada, ya todos los otros son iónicos. Esta es una sal, sulfato de bario que es iónico, yoduro de plomo que es iónico, carbonato de sodio que es iónico, hidróxido de sodio que es de tipo iónico. Entonces, los covalentes, en principio todos son no electrolitos. ¿Qué significa? Que él se puede disolver, pero no se disocia, no se separa, no genera iones. Muy bien, y tengo los compuestos iónicos. Pues para los compuestos iónicos existe lo que se llama la regla de solubilidad. No todos los compuestos iónicos son solubles, y eso lo tienen que tener bien presente. Entonces, hay unos que son solubles y otros que no. ¿Cómo lo vas a aprender? En el texto vas a encontrar esta gráfica, esta tabla, te la voy a poner grande, y usted se la va a aprender. Pues obviamente, como estamos en virtualidad, usted pues de más que la va a utilizar si yo le pregunto algo de esto, pero la idea es que lo entiendan, lo comprendan. Entonces tenemos que nos va a decir la solubilidad para compuestos iónicos. Mire, pues no todos los iónicos son electrolitos fuertes. Para los compuestos iónicos comunes, en agua a 25 grados. Listo, entonces tenemos, ¿quiénes son solubles? Todos los metales alcalinos. Entonces todos los del grupo 1, aquí los tenemos, miren. Cualquier sal que tenga uno de estos metales va a ser soluble. Por ejemplo, si te pongo fluoruro de litio. Entonces tú dices, bueno, esto es una sal binaria y tiene un metal alcalino, esto va a ser soluble. O sea que se convierte en un electrolito fuerte, etcétera. Cualquier sal que tú puedas tener con estos metales. Cualquier sal que tenga ion amonio. Los nitratos, los bicarbonatos, los cloratos, todo compuesto que tenga este grupito va a ser electrolito fuerte y se disocia en agua, o sea que es muy soluble en agua. Vienen los halogenuros, los del grupo 17. Recuerden, aquí estaría el flúor, cloro, bromo, yodo. Miren que el flúor lo sacamos de la lista. Todos estos son solubles, menos si tienen o están acompañados con uno de estos. Por ejemplo, yo te digo el cloruro de plata. Usted dice, este compuesto es iónico, pero es insoluble. ¿Por qué? Por el principio de solubilidad. Las fuerzas intermoleculares acá no permiten que la interacción entre el agua y él sea más fuerte si no me lo disocian. El cloruro de plata entonces es insoluble y sería un no electrolito, etcétera. Cualquier combinación entonces con la plata, con el mercurio y con el plomo. Esas combinaciones nos dan compuestos insolubles. Nos dice que son solubles todos los sulfatos, menos si están acompañados otra vez de ellos. Miren, plata, mercurio y plomo. O sea que uno se aprende estos. Estos son los que me hacen insolubles. ¿A quién? A los halogenuros, y me hacen insolubles a los sulfatos. Pero también algunos del grupo 2. Recuerden que el grupo 2 tiene una característica y es tener todos sus orbitales apareados, y tendríamos el calcio, el estroncio y el bario. Si yo tengo, por ejemplo, sulfato de calcio, entonces tú tienes este compuesto, pues su solubilidad en agua es muy poca. Entonces, te diría que es un electrolito
un no electrolito en el caso de que no se disocia en el agua. Su solubilidad es muy baja. Entonces lo decimos insoluble prácticamente. Muy bien. Todos estos entonces solubles, estos solubles menos están acompañados con este grupito. ¿Y cuáles son insolubles? Que usted diga, no, esto siempre va a ser insoluble. Entonces los carbonatos, los fosfatos, los cromatos, los sulfuros y los hidróxidos. Estos son insolubles. Pero se vuelven solubles si están acompañados con estos. Por ejemplo, un carbonato, si tiene un metal alcalino, se vuelve soluble. Por ejemplo, carbonato de sodio. El sodio, recuerden que es del grupo 1. Entonces, si tienes este compuesto, él tiene el ion carbonato, que es insoluble. Pero como tiene un elemento del grupo 1, ya se vuelve soluble. Y así sucesivamente. Miren, si tienen el ion de amonio, aquí ya nos habían dicho, todos los compuestos que tengan amonio y metales del grupo 1 son solubles. Entonces, él por tener un grupo 1 se vuelve soluble. Y los hidróxidos son prácticamente insolubles, pero los que tienen iones de metales alcalinos, por ejemplo el hidróxido de sodio, ya es soluble. ¿Por qué es soluble? Porque tiene un elemento del grupo 1, un metal alcalino que aquí habían dicho que son solubles. Y del grupo 2 si tiene solo el bario, de resto los otros son prácticamente insolubles. Muy bien, esto se llama el principio de solubilidad, esta tablita la van a encontrar en el texto y nos sirve mucho, nos va a servir pero demasiado. Ya les voy a mostrar entonces como por ejemplo en qué nos sirve. Por ejemplo, en este caso, yo te digo, bueno, entonces ¿cuáles de estos son solubles? Son electrolitos fuertes y tú asocias electrolito fuerte a que se pueda disolver y disociar. Entonces diríamos lo siguiente, este por ser covalente es no electrolito. Y estos son sales, son iónicos, perdón, iónicos. Entonces en los iónicos miro el principio de electronegatividad, de solubilidad. Tengo un sulfato. Los sulfatos me decían que eran solubles, pero ¿será que con el bario que es del grupo 2 será soluble? Entonces recordemos que los del grupo 2 lo vuelven insoluble, calcio, bario, etc. Entonces yo digo que este es insoluble, y por lo tanto lo puedo clasificar como un no electrolito. Este, una sal, pero tiene plomo. Ese plomo la vuelve, y este es un halógeno, la vuelve no electrolito, insoluble. Aquí está el carbonato, los carbonatos son insolubles, pero está con uno del grupo 1. Entonces esto sí es soluble, entonces es un electrolito fuerte. Bien, y este es un hidróxido que son insolubles, pero está con el bario. Y con el bario es el único que él se vuelve soluble del grupo 2. Entonces este es electrolito fuerte. Ahí lo tenemos. Principio de solubilidad para clasificar como electrolitos o no electrolitos. En general los compuestos covalentes no electrolitos. Compuestos iónicos tienes que mirar la tablita de solubilidad. ¿Dudas? Profe, ¿y entonces cómo se sabe si es un electrolito débil? Los electrolitos débiles son los que presentan equilibrio químico. Aquí, el caso de ácidos fuertes y débiles, y este lo vamos a ver más adelantico cuando entremos a la parte de equilibrio químico, pero te lo voy a expresar rápidamente. Por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno, el HF, cuando está en agua, se disocia en iones H+ y F-. Eso lo hace, y eso lo llamaríamos un electrolito fuerte, pero resulta que estos dos tienen mucha interacción y esto se nos devuelve. Y entonces estos vuelven a generar el compuesto molecular. O sea que genera iones, pero en muy poca cantidad. A esto lo llamamos un electrolito débil. Electrolito débil. Y lo reconocemos porque es reversible su disolución o su reacción. Genera iones y esos iones se devuelven a la parte molecular.
y lo representamos con flechitas en doble sentido. Es muy posible que esta imagen sea un caso de un electrolito débil que es reversible. Muy bien, entonces los vamos a reconocer los débiles porque tienen reversibilidad, o sea, cuando generan iones, ellos inmediatamente se tratan de unir para generar el compuesto molecular, y eso los llamamos electrolitos débiles. Pero como les digo, más adelante vamos a entrar en toda esa parte de equilibrio. Bueno, muchachones, hasta ahí yo espero que vamos bien. Vamos para unidades de concentración. Entonces vamos a ver aquí una cosita en unidades de concentración. Hemos visto qué son las soluciones. Vamos a verlo de nuevo rápidamente. Decimos que son mezclas homogéneas, ¿cierto? Aquí tenemos un componente que se llama soluto, hay un componente que se llama solvente o disolvente, y la clasificación de quién es soluto y quién es solvente pues se hace por las fuerzas intermoleculares. Soluto es al que disuelven, solvente es el que disuelve. O también se hace por cantidades. Por ejemplo, si yo tengo mucha más un componente que otro, entonces el que esté en mayor proporción actúa como solvente. Pero en nuestro caso, que son soluciones acuosas, pues siempre el solvente va a ser agua. Entonces ahí nos explican lo de soluto y solvente. Así, aquí hay tipos que yo les decía de clasificaciones de soluciones. No siempre tenemos agua. Yo puedo tener soluciones gas en gas. Miren por ejemplo esta, el aire, ¿cierto? ¿Quién es el soluto en el aire? Entonces nos vamos para el que esté en menos proporción. Y si prácticamente el aire es oxígeno y nitrógeno, pues el que está en menos proporción es el oxígeno, y él sería mi soluto en esa mezcla. ¿Y quién sería el solvente? El solvente en esa mezcla sería entonces el que está a mayor proporción, que sería el nitrógeno. Ahí tenemos pues un ejemplo de una solución de tipo gaseosa. Una líquida pues puede ser un sólido en un líquido, o un gas en un líquido, o un líquido en un líquido. Miren, ahí las tenemos, puede ser gas, puede ser líquido sólido, el soluto. El solvente pues siempre líquido, dependiendo, tenemos solventes polares y no polares. En nuestro caso, que es agua, bueno, aquí tenemos una gaseosa, y ahí tenemos que siempre el solvente en esa gaseosa es el agua, y la que me disuelve los demás componentes. Y puedo tener mezclas sólidas, y entonces allí teníamos como soluto puede ser un gas, un líquido, un sólido, pues el solvente el sólido, porque la mezcla se clasifica como sólida. Y aquí tenemos las denominadas aleaciones. Ahí ven ustedes entonces, hidrógeno en paladio sería un gas en un sólido, mercurio en oro sería un líquido en un sólido, y estaño y cobre sería pues la aleación dos sólidos. Ahí tendríamos entonces otros tipos de soluciones. Muy bien. Ahora lo de solubilidad que me habían preguntado. Entonces supongamos que yo tengo una especie que se disuelve. Puede ser electrolito o no electrolito. Por ejemplo, la sal y el azúcar. Ambas se disuelven, pero pero las dos no conducen de igual forma. Ya sabemos que la sal es fuerte, electrolito fuerte, y el azúcar es un no electrolito. Pero a las dos les podemos hablar sobre la solubilidad. Y la solubilidad me va a indicar cuánto puedo disolver de cada componente. Listo, entonces por ejemplo, allí es donde hablamos de soluciones diluidas. Miren, por ejemplo, aquí agregamos un soluto, en el solvente pues que es agua. ¿Y por qué es diluido? Porque mira que queda agua todavía disponible para seguirte diluyendo. Aquí hay una molécula de agua que no interactúa, aquí hay otra. Entonces decimos que esta solución es diluida. ¿Por qué? Porque todavía tienes más solvente que soluto. La proporción está superior, la cantidad de solvente a la del soluto, y por eso tienes solvente todavía que te puede seguir disolviendo. Eso lo llamamos una solución diluida. Pero tenemos soluciones saturadas. ¿Qué es una solución saturada? Entonces, agregas tu soluto y empieza la interacción entonces entre solvente y soluto, mírelas ahí. Y resulta que se satura porque no te va a quedar agua disponible. Míralo allí. Toda el agua está ocupada, entonces solvatando tu soluto. Si tú agregas un poquitico más de sal, pues esa sal no va a tener con quién interactuar y se va a precipitar, lo que llamamos un precipitado.
O sea que tú verías en el frasquito un poquitico de sal en la parte inferior. Vamos a verla acá. Acá no le hagan caso, esta no es sobresaturada, aquí, este es un error de la animación. Esta todavía es saturada con precipitación. Entonces mire lo que pasa. Llega el solvente, me disocia, todo el solvente se ocupó y se precipitó. O sea que esto cristaliza en la parte inferior de ese recipiente por la densidad. Hay veces nos cristaliza en la parte superior. Por ejemplo, hay veces en el laboratorio tenemos unas mezclas y se empieza a ver como que se forma por aquí una nubecita en la parte superior o la parte intermedia. Y esto es precisamente un precipitado. Es una sustancia sólida que se está empezando a formar, lo que llamamos un precipitado. Esto mismo que se formó acá, aquí se formó en la parte inferior. Entonces, en este caso, usted vería esa sal aquí en la parte inferior del recipiente. Y es lo que llamas un precipitado. ¿Por qué se forma? Porque todo el solvente ya está ocupado disolviendo la porción inicial que tú habías agregado de sal. Entonces lo saturaste. ¿Qué hace la sal o el azúcar o el soluto que agregues de más? Pues se vuelve a unir por fuerzas intermoleculares. Si su densidad es más alta que la solución, queda en el fondo. Si la solución es menor, pues queda en la parte intermedia o puede quedar hasta arriba. Entonces, esto es lo que llamamos un precipitado y es precisamente el sólido que se forma porque el solvente ya no lo puede disociar más. Ahí tenemos entonces en principios de solubilidad. También otra cosa, yo no puedo disolver toda la sal que quiera, ¿cierto? La sal, el cloruro de sodio es soluble. Entonces tú tienes un recipiente, supongamos que tú lo tienes a 25 grados Celsius, porque depende de la solubilidad de la temperatura, y tú empiezas a agregar sal al sistema. En este caso agreguemos cloruro de sodio. Entonces tú echas un poquitico y revuelves, favoreces pues la interacción soluto y solvente y él se desaparece, entonces tú dirías que es insaturada. Agregas otro poco y así sucesivamente. Pues va a llegar un momento en el cual ella ya no se disuelve más y se te precipita. Entonces tú qué dices, que he saturado mi mezcla, ya el solvente no me puede disolver más soluto. Y esto lo llamamos la solubilidad y tú lo puedes calcular con una formulita. La solubilidad la puedes determinar como la masa de soluto, la masa que tú tienes de soluto, en un volumen determinado de solvente, en una cantidad de solvente. Generalmente esa cantidad es de 100 gramos y si es agua 100 mililitros y eso nos da entonces esa proporción entre masa de soluto y masa de solvente a una temperatura dada, la llamamos la solubilidad. ¿Qué significa? Que a 25 grados yo no te puedo recibir toda la sal que tú quieras. Para yo disolverte hay un límite y ese me lo da la solubilidad. Entonces van a encontrar en el texto unas tablitas de solubilidad muy importantes y cuando uno está en el laboratorio es mucho más importante para preparar soluciones saturadas que no te queden precipitados, porque eso es perder entonces el reactivo. ¿Qué es lo que necesitamos? Yo quiero tener una solución saturada pero que no tenga precipitado. Entonces tú calculas o tú revisas la solubilidad a la temperatura que vas a preparar tu mezcla y eso te da un indicio para que tú tengas una solución concentrada o saturada, miran, y no tienes desperdicio de material. Todo está en su sitio. No vas a tener precipitados de nada. Y hay un tercer tipo que son las sobresaturadas. Esta no es sobresaturada, esta todavía sigue siendo saturada. ¿Cuáles son las sobresaturadas? Aquellas, como lo dice acá, donde tú tienes mayor cantidad de soluto que de solvente, pero disuelto. Mira que este no está disuelto. Entonces yo puedo obligar a que esto se me disuelva en este mismo solvente. ¿Cómo generalmente se preparan esas soluciones? Pues tú puedes calentar. El calentamiento en química pues lo simbolizamos con un triangulito. O sea, tú puedes modificar la temperatura de la mezcla o la presión, en el caso de gases.
Modificando temperatura y presión, yo puedo hacer que esto que está precipitado se disuelva. O sea, que estas moléculas de agua que ya están ocupadas me puedan disolver esta cantidad. Cuando logre eso, modificando presión o temperatura o ambas, yo tengo una solución sobresaturada. ¿Listo? Entonces, hay más cantidad de soluto que el solvente puede disolver porque tú has hecho una modificación externa. Esas soluciones son muy inestables. ¿Qué significa muy inestables? Que cualquier cosita, una partícula de polvo que caiga, un movimiento brusco que cambie la temperatura muy brusco, precipita, o sea, te vuelve a generar estos precipitados. Hay veces en laboratorio necesitamos tener soluciones sobresaturadas, se preparan con mucho cuidado y pues se aplican mucho también en la industria, por ejemplo las compresas que se ponen los deportistas o las personas cuando tienen algún problema en los músculos, son precisamente soluciones sobresaturadas. Muy bien, ahí tenemos entonces la clasificación de las soluciones y vamos a las unidades de concentración. ¿Qué es la unidad de concentración? Es la que me permite a mí decir la relación. Si vemos estos dibujitos, miren por ejemplo que este está de un color menos intenso que este. ¿Qué significa? Que esta solución está más concentrada que esta. Si vamos a la animación, aquí tengo una concentración, ¿cierto? Agregué muy poquita sal y eso me lo refleja la intensidad. Si yo aumento la concentración, o sea, si aumento el soluto, me aumenta la intensidad, reflejando que la concentración está aumentando. Ahorita les dije, esa concentración depende entonces de la relación del soluto y el solvente. Si yo evaporo, ya vimos que estoy quitando solvente solamente, dejo el mismo soluto y la concentración está aumentando. Si yo diluyo, si yo agrego más solvente, la concentración va a disminuir, miren. Disminuye la concentración. Ahí tenemos entonces la relación entre soluto y solvente para determinar la concentración. Y eso lo llamamos entonces unidades de concentración. Ya vamos a empezar a meter numeritos, porque eso es precisamente lo que calculamos en el laboratorio. Yo quiero tener una concentración 1 molar. ¿Cómo la preparo? ¿Qué significa 1 molar? ¿Cómo sé a qué porcentaje equivale 1 molar o a qué fracción equivale, etcétera? Y lo llamamos entonces unidades de concentración. Aquí les voy a presentar algunas. En el texto les voy a señalar cuáles van a encontrar. Entonces tenemos las que son porcentajes en masa, que es la relación entre el soluto y la solución. Entonces usted me va a decir, profe, usted ahorita dijo solvente. Ojo pues con esto, miren que Sn es solución. Entonces, este es soluto, este es solución y aquí todavía no tengo solvente. Resulta que la solución es cuando tú sumas el soluto y el solvente. No se les olvide esta ecuacioncita que estamos generando, que es bien útil. Entonces, tu solución sí tiene solvente, pero añadido al soluto, porque es el total. Y como yo quiero un porcentaje, entonces hago la relación de una parte en el total. Y en este caso se llama porcentaje masa en masa o porcentaje en masa. Este lo van a encontrar en el texto de Chan, ahí en la unidad 12 que yo les dije que leyeran, y también creo que está en el 4. Los porcentajes en masa son muy utilizados, muy utilizados. Pero también yo puedo expresar el porcentaje como una relación de la masa del soluto y el volumen de la solución. Y ese lo llamamos entonces porcentaje masa en volumen. Masa del soluto en el volumen de toda la solución. Y entonces, ¿qué sería volumen de la solución? Pues sigue siendo la suma del volumen que tú tengas de soluto más el volumen que tú tengas de solvente. Bien, muy fácil también de calcular, también muy utilizada. Y finalmente tenemos otro porcentaje, este no aparece en Chan, pero es una relación que ustedes pueden tener también, que se llama porcentajes en volumen, y nos da la relación entre el volumen en soluto y el volumen de la solución. Igual que tenemos aquí, miren, en el numerador siempre es el soluto, siempre soluto en numerador, siempre. Y en el denominador va siempre la mezcla o la solución.
Esos los llamamos entonces unas unidades físicas de concentración, en este caso porcentajes. Hay una muy utilizada que es partes por millón. Estas ya las empleamos en la unidad anterior. Recuerden que hicimos un ejercicio con partes por millón, y es las partes que tú tienes del soluto en las partes de la solución por 1.000.000. Esta es la forma típica pues de calcularlo, pero yo puedo llevar eso a mililitros de soluto sobre el litro de solución. Entonces mira que aquí ya esto lo convierto en 1.000.000, 1 mililitro en 1 litro o 1.000.000, o también lo puedo decir miligramo por litro. Entonces, miligramo de quién, de soluto, por litro de quién, de solución. O lo puedes decir como que siempre se conserve la proporción de 1.000.000. Lo puedes decir miligramo de soluto en kilogramo. Mira que ahí va la relación de 1.000.000 de solución. Todo esto, cualquiera de estas, nos sirve para interpretar lo que es partes por millón, y es una unidad muy utilizada. O sea, hay entre ustedes biológicos, ingenieros químicos, ingenieros de petróleos, forestal, agronomía, pues este es un pan diario porque nos permite medir contaminantes específicos para algunas especies. Por ejemplo, recuerden el problema ambiental que teníamos del material particulado, y yo puedo medir material particulado en partes por millón. Por ejemplo, en la revisión que les hacen a las motos y a los carros, lo que miran es las partes por millón del monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Y hay un límite tolerable para que las emisiones sean aceptadas, porque son contaminantes, gas de efecto invernadero, y tóxico para los humanos. Entonces hay un límite permisible. ¿Cómo se mide? Como esta concentración en pequeñas cantidades es muy nociva, entonces se miden partes por millón. ¿Qué partes tengo de este monóxido en 1.000.000 de muestra? Entonces ahí tenemos, se puede calcular con cualquiera de estas que nos den una relación de 1.000.000. Muy utilizado, muy importante, partes por millón. Bien, ahí tenemos unidades físicas, son generalmente masas y volúmenes. Y en este lado vamos a tener una tablita de unidades químicas muy empleadas. De estas ya conocemos la fracción molar. Esta la vimos en gases, cuando hacíamos mezcla de gases, que les dije, con fracciones molares uno puede resolver casi todas las mezclas. Y era la relación entre moles de soluto y moles de solución, bien importante. Tenemos la molaridad, que es de las más usadas en el laboratorio. Como moles de soluto, miren que las llamamos unidades químicas porque tiene entonces la cantidad de sustancia mol, mientras que estas son masas y volúmenes. Mol de soluto en el volumen de solución, pero tiene que estar en litros, la molaridad. Y la molalidad es muy similar, mol de soluto, pero ya por masa, por kilogramo del solvente. Entonces, ¿por qué hay una diferencia entre estas? Por la temperatura. Mucho cuidado con eso. Esta primera depende de la temperatura. Entonces, cuando tú preparas una solución 1 molar, tú dices que la preparas a tantos grados Celsius. Mientras la molalidad no depende de la temperatura, porque la masa no depende de la temperatura y la cantidad tampoco. ¿Es molalidad? Sí, molalidad. Así, con L. La unidad. Esta es la que denotamos con la M minúscula, molalidad, M minúscula. Y con la R, la mayúscula, molaridad, molaridad. Como les digo, la más empleada y que van a ver en el texto es esta, la molaridad, con M mayúscula. La más empleada. Pero la más práctica en el laboratorio es la molalidad porque no depende de la temperatura. Muy bien. Entonces, hasta ahí como vamos, les voy a poner un ejemplito para que practiquen las fórmulas. Yo les voy a poner esta presentación también para que vean todas, y van a tener unos ejemplos pues en el texto. Les voy a dar unos segunditos. Bueno, la normalidad no la vamos a trabajar en nuestro curso.
vamos a dejar para un curso posterior de química, es muy importante en química analítica, entonces vamos a pasarla. Vamos con este ejercicio, les doy un segundito para que ustedes lo piensen y ya lo ponemos en común, pues les voy a dar 3 minuticos. Bueno muchachos, ¿cómo les fue con ese? Para sacar, por ejemplo, la primera, la del porcentaje de volumen, sería tomar los 10 mililitros de etanol y dividirlos entre, bueno, a mí me dicen los mililitros de la solución, que ¿Y son cuáles son los mililitros de solución? los 100 mililitros, porque ahí me dicen en un volumen suficiente de agua para obtener 100 mililitros de una solución. Esa está muy bien. Entonces ya tienes el porcentaje. De nuevo es asociar una de esas fórmulas con los datos. Entonces buena lectura. Y mirar qué es soluto y qué es solvente. En este caso, el etanol es tu soluto. Y ya sabemos que todo lo que tenga agua, si esté en menos proporción, lo vamos a dejar de solvente. Y pues, por lo tanto, ese porcentaje en volumen, habíamos dicho que era el volumen del soluto en el volumen de toda la solución. Entonces, como lo dice el compañero, por 100, está excelente. Ahí tendrías entonces una relación de 10 en 100% te da el 10%. 10%. Muy bien. Ahora hagamos el otro. ¿Cómo hacemos el de masa a masa? Paso los mililitros de cada una por sus densidades para tener sus gramos.
Excelente. Y ahí tenemos entonces masa a masa. Miren que es en principio simple, ¿cierto? Entonces tienes tu volumen, ya lo voy a señalar aquí en verde, tienes tu volumen, pero también tienes tu solución, porque te dicen, la densidad. Te dan la densidad, en este caso del etanol, igual para toda tu solución, te dan el volumen de la solución, pero también te dicen que esa solución tiene una densidad de tal. Y entonces la relación entre densidad y volumen te da la masa. Tú lo puedes hacer como factor de conversión, te voy a mostrar cómo, y todo lo puedo meter en una ecuación. Lo voy a escribir aquí. Entonces yo puedo decir que mi porcentaje en masa a masa es la masa que precisamente la obtengo cogiendo mi densidad y multiplicándola por mi volumen. Entonces, esto en el numerador para el soluto y para la solución también la densidad por el volumen, pero de toda tu solución. Esto lo multiplicamos por 100 y obtienes entonces tu porcentaje. Entonces miren que es simple. Tendremos acá entonces 10, recuerden 10, este que es el volumen por la densidad que es 0.7890, pues multiplicar esto por 10 es correr la coma un espacio, nos da 890, la unidad que eso nos queda es gramo, dividido, igual densidad por volumen, pero 100 multiplicado por este es correr esta coma dos espacios, entonces nos da 98.20. A ver, yo les escribo este más bonito. Y ahí tendríamos entonces tu porcentaje. Noten que los porcentajes son diferentes, pues da diferente valor. Una cosa es hablar un porcentaje en volumen y otra cosa es decir que ese porcentaje en masa. Entonces, yo tengo que expresar eso así. Este porcentaje que obtuve es en volumen y yo lo expreso que es un porcentaje volumen. Para el lector, la persona que está leyendo dice, ¿cómo prepararon esa solución? Entonces yo le escribo esto y el lector sabe, esta solución la prepararon en volumen, porque nos van a dar resultados diferentes. O usted dice que es el 10% en volumen. Y la persona dice, listo, esto está volumen. Mientras que este nos da 7.890 por 100 dividido 98.20, nos da un porcentaje del 8.03%. 8.03%. Entonces, si lo dejo en por ciento, la gente interpreta que es en masa, cuando se deja solo en por ciento. Cuando es en volumen o masa volumen, uno tiene que especificar. Entonces, si yo lo dejo así, 8.03%, los lectores saben que esto es en masa, o si usted quiere ser más específico, dice que es un porcentaje en masa, o le pone y ya el lector sabe, porque dan valores diferentes. Muy bien. Y masa volumen, pues ya lo tendríamos, porque tú tienes la masa del soluto, que es este numerador, y el volumen, que son 100, entonces este es mucho más sencillo. Profe, Como ven, sí, dime. ¿me puede decir qué significa eso el porcentaje de masa PP? Bueno, porque antiguamente se les decía porcentaje peso. Entonces se los puse por si lo encuentran por ahí en la literatura. Los porcentajes en masa se les llamaba antiguamente en peso o peso. Entonces lo puedes encontrar así, o masa, ya sabes que es solo masa de soluto, masa de solución. Bueno, profe, gracias. Listo, muchachos. Y finalmente, para estas unidades, el porcentaje masa-volumen sería entonces, como les digo, la masa que ya la tenemos sobre el volumen que también. Entonces, simplemente es reemplazar. La masa que ya la tienes, que es 7.80. Ahí me disculpan lo feo con este programita, pues estamos intentándole. Esto son gramos. Y lo divides en tu volumen, que es 100. Y ese volumen, pues, en mililitros,
y lo multiplicas por 100. Entonces miren algo curioso acá, en las unidades. Voy a poner el resultado aquí abajito. Las unidades no se van a cancelar. Aquí se me cancelaba gramo con gramo, aquí se cancelaba volumen con volumen, y aquí no. Pero lo curioso es que yo escribo solo el porcentaje. Yo escribo que este es 7.890%. Pero tengo que decir qué tipo de porcentaje es. Entonces yo digo que es un porcentaje en masa volumen. Y uno dice, bueno, ¿y qué se hicieron las unidades? Pues precisamente están metidas acá. ¿Qué sabe el lector? Que cuando les dé un porcentaje masa volumen, la unidad de medida es gramo mililitro por ciento. O sea, nada se canceló. O sea que este número realmente se escribe 7.80 gramo sobre mililitro por ciento. Pero en la práctica uno no escribe todas las unidades, sino que uno dice porcentaje y dice que es en masa volumen, y ya la persona debe interpretar que es gramo por mililitro. Ojo, pues si siempre se interpreta como gramo por mililitro. Ahí tendríamos entonces los porcentajes, y recuerden, miren que son valores diferentes, y entonces usted tiene que especificar qué tipo de porcentaje está haciendo alusión. Para los de masa a masa, que son los más utilizados, por lo general uno solo deja el porcentaje, y el lector sabe que uno se está refiriendo a porcentajes en masa. Bueno, vamos con el siguiente. Ya siguen las fracciones. Miren, todas estas son unidades químicas, y es donde empieza pues como a ponerse un poquito complicado. Recuerden que la fracción está relacionándonos las moles de soluto y las moles de toda la solución. Entonces yo puedo denotar esa fracción como mi mol de soluto, que no lo tengo, en el enunciado no está libre, sobre mi mol de solución. Y recuerden que mol de solución es tener la suma de las dos. Mol de solución tú lo haces como la mol de soluto más la mol de solvente. Esto es mol de solvente. Aquí es mol. Como la suma de las dos moles. Tú vas al enunciado y no vas a encontrar moles, encuentras volumen y encuentras densidad. O sea que yo puedo tener masa de etanol. Igual para la solución, volumen y densidad, y puedo tener masa de solución. Entonces, tenemos masa de soluto, y eso lo determino entonces por el producto. Ya sabemos que nos da 7.890 gramos. Y puedo tener masa de la solución también con el producto. Debo llevar eso a moles. Entonces en este caso nos daría 98.20 gramos. Hasta ahí, full. Llevar esto a moles es relativamente sencillo porque tiene la fórmula. Entonces tú con esta formulita encuentras la masa molar del etanol, y ya haces un procesito de conversión, que es tomar la masa y multiplicarla entonces por la masa molar. Gramos abajo, moles arriba. Lo que hemos hecho ya n veces. Y tú buscas la masa molar de esto. La voy a hacer aquí rápidamente. 2 por 12.011. ¿Cuánto te da? 46, pues quitándole como las... Bueno, vamos a hacerla con un poquitico más de dígitos por el asunto. Son 6 hidrógenos y es un oxígeno. Entonces el compañero dice 46, por ese lado es el valor, y poniéndole más cifras para que no nos dañe el cálculo, entonces 46.0069. Yo borro aquí, que eso no quede muy apretado. 0.69 gramos. Y eso nos da entonces, al multiplicarlo, 0.17126, y bueno, esa chorrera sigue para allá, lo voy a dejar hasta ahí con 4 cifras,
Aquí este tiene 4, pues este tiene 5, perdón, este tiene 4, este tiene 3, entonces ahí estaríamos bien. Unidades de esto, mol. Y este mol es del soluto. Entonces, bien, para tu fracción molar ya tienes el numerador, lo vas a ir reemplazando por acá, que tenemos las moles de soluto, 0.17126. Me faltan entonces las moles de la solución. Y tú cuando vas a hacer moles de solución, pues tienes la masa de solución. Pero yo no tengo una masa molar de solución. No tengo una masa molar de mezcla. Por tanto, yo esto no lo puedo pasar a mol. ¿Qué debo hacer? Debo con estos dos encontrar mi solvente. Masa de solvente. Y el solvente sí sé que es agua. Y el agua sí le conozco su masa molar. Por lo tanto, yo puedo obtener moles de agua. Y aplico esta, moles de soluto más moles de solvente, me darían las moles de solución. Entonces, de nuevo, tengo las moles de solución y tengo las moles de soluto. Masa de soluto y masa de solución. Con estas dos puedo encontrar la masa de solvente, como restándolas. Entonces, primero resto. 98, el mayor menos el menor, ¿cierto? Toda la solución, le resto el soluto. Y lo que me va a dar es la masa de solvente. Y esa masa de solvente ya sí la puedo pasar a mol. ¿Cómo? Con la masa molar del agua. Entonces voy a hacer esta diferencia. Aquí me disculpan un segundito. 7.890. Me da 90.31. 90.31. Y estos ya son los gramos de agua. Gramos de agua. Y esos gramos de agua ya tú lo pasas a moles de agua. Con la masa molar de tu agua, que es 18,015 gramos. Y ahí tenemos entonces, tendríamos nuestras moles de solvente. Y ese término va acá. Entonces aquí abajo irían tus moles de soluto y tus moles de solvente. Más las moles de solvente, que son las que nos van a dar, un segundito yo lo hago aquí, me da 5.013 más 5.013. Y esto es, entonces, vamos a ponerle el otro dígito, bueno, es 0.4, dejémoslo hasta ahí. Todo esto en mol, mol se cancela y la fracción molar te da adimensional. Nos daría una fracción molar de 0.03303. Y recuerden cifras significativas que vamos como con 3 cifras por los valores de... no, este tiene 4 cifras, este 4 con 4 cifras. Eso sería entonces 3.303 por 10 a la menos 2. Y no tiene unidades porque es una fracción de soluto. O sea, hay muy poco soluto, esta solución está como muy diluida, es que son 10 en 100, muy poquito soluto. Ya finalmente para la molaridad y la molalidad, pues es reemplazar, a ver si me cabe acá y me disculpan si está quedando muy feo. Recuerden la relación entre moles de soluto, el mol de soluto que tú ya lo tienes, y tu volumen de solución, pero tiene que estar en litros, no se te olvide eso. Entonces en este caso moles de soluto es el valor 0.17126, esto es mol, y lo divido por mi volumen de toda la solución que está acá,
que es los 100 mililitros, llevado a litros me da 0.100 litros. Tiene 4 cifras el número, y tú haces esto, entonces te da 1.713, ya con 4 cifras, molar. Eso generalmente se escribe la M mayúscula como unidad. O también podrías escribir mol por litro, molar. Muy bien. Hasta ahí vamos bien, mis chamaquitos. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Todo bien. Acá Pues, que veo donde... Sí, dime, Benjamín. La fracción molar siempre sea así, así, sin porcentaje, nada. Sí, señor, sin unidades, un número solito. Recuerden que esta información, unidades de concentración, está en el capítulo 12. Yo se los detallé, es el 12 algo. No es todo el capítulo 12, es un pedacito del 12. Yo se los detallé para que miren unidades de concentración. Y en el 4, que es estequiometría, también les toman un poquitico de unidades de concentración para hacer la estequiometría. Ya mañana hacemos, si nos da, pues la estequiometría. Ahí tenemos entonces, nos faltaría la molalidad, la voy a hacer por aquí arribita, ahí me disculpan el desorden, como para que nos quede una imagen. Esta molalidad, entonces, son las moles de soluto, que ya la tienes, eres una persona muy de buenas, no te toca hacer más cálculos, mol, y lo divides en kilogramos de solvente. Ojo pues que es la única diferente. Kilogramo del solvente. Y lo bueno es que usted ya tenía por aquí su solvente, mírelo. Lo tiene por acá, en un cálculo anterior. Solamente que hay que llevarlo a kilogramo. Entonces pasar esto a kilogramo es dividirlo por 1000. Recuerden que 1000 gramos equivalen a un kilogramo. Y eso nos daría entonces, en notación científica, 9.031 por 10 a la menos 2. Y esto es kilogramo. Y esa molalidad la escribes la unidad como M minúscula, y ya el lector sabe que es molalidad, a diferencia de molaridad, que es M mayúscula. Bien, eso nos daría 0.17126 dividido este valor, y eso nos daría 1.896 molar. Ahí tendríamos entonces el ejercicio resuelto. Profe, Y dime, ahí sí ustedes pueden capturar esa imagen, muchachos, porque no me da para capturarla aquí con otra que tenía previa. Dime. ¿cómo yo kilogramo de solvente? Ah, míralo. Mira aquí arriba que tengo la masa de solvente. Sí, ya la teníamos hecha. Ahorita cuando sacamos las moles de solvente. Entonces, este que tengo aquí resaltadito en negrito es la masa del solvente, que es agua. Simplemente lo divido por 1000 y obtenemos este valor. ¿Sí vas ahí o te la vuelvo a mostrar? Listo, profe, sí. Gracias. Profe, una pregunta. La masa del solvente salió de la resta de la masa de la solución con la del soluto, ¿cierto? Sí, señor, así es. Muy bien. Profe, ¿y partículas por millón se puede encontrar en ese ejercicio? Sí, partes por millón lo podemos encontrar, pero como nos va a dar un valor muy alto, ya vamos a hacer uno por partes por millón más complicado. Entonces, aquí está la filosofía de lo que debes manejar, que son unidades de concentración. Entonces, ¿yo qué te puedo preguntar? Un primer ejercicio es que tú calcules la unidad de concentración así como lo hicimos. Mira que es sino atar cabos y reemplazar fórmula. Es algo simple. El otro tipo de ejercicio es que tú me puedas pasar una unidad de concentración a otra. Por ejemplo, que yo te diga que la unidad de concentración son estas partes por millón y te pregunte a qué molaridad equivale.
¿Esto a qué molaridad equivale? Ese es otro tipo de ejercicio. Y el otro tipo de ejercicio que podemos hacer con unidades de concentración es precisamente que digas cómo preparar la solución. O sea, si yo te digo, yo quiero una solución de 3.3 por 10 a la menos 2 en fracción molar, ¿cómo me preparas esa solución? Y tranquilos que vamos a ir avanzando pues a cada uno de esos. Ya saben el primero, que es determinar unidades de concentración. Bueno, voy a quitar la imagen. Y aquí nos da los resultados que obtuvimos. Como les digo, esto se los voy a activar ahorita en la plataforma para que si usted lo vuelve a realizar, pues llegue al resultado. Y vamos con, bueno, este es especial, a ver yo cómo estamos de tiempo. Este es especial porque nos preguntan por iones. Este es de los que les digo que nos dan un porcentaje, miren, nos dan un porcentaje y una densidad y nos piden una molaridad. Este es muy importante para trabajo de laboratorio, pues también lo tenemos que resolver. Y aquí hay uno de partes por millón. Bueno, vamos a tratar de resolver esos 3 ejercicios. Déjenme acá un segundito, yo abro entonces una hojita. En ustedes y vamos a resolver acá esto en una hojita mejor. Vamos a poner esto como clase 4. Hoy estamos a 2 del 06 y vamos a guardarlo. Como clase 4. Muy bien. Nos vamos a eliminar esto de acá. Este es importante porque nos va a preguntar por iones. Bueno, entonces vamos a preparar 3.5 litros, primer dato, volumen. Y ese volumen es de toda la solución. Aquí también mucho cuidado con la lectura, porque allí están todas las pistas, volumen de solución. Y nos dicen cuál es el soluto. Nuestro soluto se llama fosfato de sodio. Ya sabemos que por tener sodio va a ser una sal soluble, ¿cierto? Los fosfatos son solubles con los metales del grupo 1. Y nos dicen que para eso usted requiere esta cantidad de sal, entonces te dan las moles del soluto y te dan el volumen del solvente. En cuanto a datos tendríamos volumen de solución, la cantidad de soluto y el volumen del solvente. Y finalmente te dan la densidad de toda la solución. Pues ahí tengo los datos. Nos dicen que asuma que se disocia 100%, mira lo que estamos diciendo de la solubilidad de la sal, y entonces que realice los siguientes cálculos. El primer cálculo es, como es una sal soluble, recuerda que ella se va a separar en iones. Entonces te piden los iones solo del ion sodio. ¿Cuánto sodio hay? Y los iones del ion fosfato. Entonces molaridad de sodio y molaridad de fosfato. Vamos a hacer ese primero. Entonces, bien, tú dices que molaridad es una relación entonces entre soluto y solución. Y allí no hay pérdida. Entonces tú dices que la molaridad es una relación entre tus moles del soluto dividido tu volumen en litros, eso es bien importante, de toda tu solución. Muy bien. Ya tiene la formulita. Pero ahora el soluto solo quiero que sean iones sodio. No quiero que sea todo el fosfato de sodio, sino iones sodio. Entonces debes saber cómo se va a disociar esto. Recuerda que disociar es como el agua lo separa. Entonces vamos a disociarlo. Mucho cuidado. ¿Cómo se separa en agua? Muy fácil, pues iones sodio y iones fosfato. Eso no tiene pérdida.
es un compuesto iónico, entonces la parte metálica se separa de la parte no metálica, este te queda positivo y todo el ion fosfato te va a quedar negativo. Ahora yo lo meto acá en un paréntesis. Metámoslo en un paréntesis para decir que todo el ion va a quedar negativo. Si no ven, por favor me dicen, yo lo amplío, lo voy a ampliar un poquitico más, porque esta es la parte fundamental del ejercicio. Vamos a ponerlo en negro. Bien. Y si ustedes ven, no está ajustada. Entonces tienes que ajustar esta ecuación, que es una ecuación de disociación. El agua me está separando los dos iones, ion positivo, el catión, y la parte negativa, la parte aniónica, la que está conformada por los dos no metales. Y para ajustarlo, solo necesito un 3 acá. Míralo, un 3. Un 3 sodios para 3 sodios y fosfatos está. Y tú sabes esta cantidad. ¿Qué moles tenías de esta sustancia compuesta? Tenías 6.5 moles. Por lo tanto, tú haces estequiometría y sabes que si una mol tienes de fosfato de sodio, vas a generar 3 moles de sodio. Por lo tanto, las moles de sodio serían 3 veces esta, pero vamos a hacerlo como un cálculo. Como un cálculo sería tener las moles del fosfato de sodio y lo multiplicas entonces por la relación estequiométrica. Y esa relación es simplemente una fracción. Entonces multiplicamos por la fracción estequiométrica. Esperen que no lo inserto ahí, no sé para dónde se fue. Ya se chisporroteó. Debe estar insertándolo acá, velo acá. Entonces lo hacemos como una fracción que dice que una mol del fosfato genera 3 moles del sodio. Y recuerden que este sodio pues es sodio más. Bien, muchachos, ahí tendríamos entonces la proporción que habíamos dicho que era 3 veces. Y eso nos daría 364 por 3, 10.92. Moles del ion sodio. Ya voy a arreglarles ese ion sodio. Hasta ahí, si hay alguna duda. Este ion sodio no lo puedo dejar así porque es sodio más. Vamos a insertarlo bien. Sodio más. Y acá entonces también nos daría sodio más. Por lo tanto, ya puedes hallar la molaridad del sodio más, porque tiene las moles y el volumen de la solución, disculpen, lo buscamos. Este no es porque este es solo agua, el volumen de la solución es 3.50 litros. Entonces, acá venimos y decimos que entonces esa molaridad está dada por las moles, disculpen, lo tomo de acá otra vez, y serían nuestras moles que acabamos de obtener, estas 10 punto tal, van a ir acá, y tu volumen 3.5 litros va a venir acá. Mira que ya están litros. Pues uno no acostumbra a escribir litros, sino a dejar el símbolo L mayúscula, y este cálculo te da entonces en mol sobre litro, y se acostumbra a escribir molar. Por el caso de la plataforma, cuando tengas que hacer una tarea, un quiz, tú lo dejas con la M, molar. Y ahí tendríamos entonces la molaridad de los iones sodio. Sigue la molaridad de los iones fosfato. Disculpen, voy Profe. acá arriba. Sí, dime. O sea, en la parte estequiométrica, el ion sodio siempre, o sea, los iones que están como en la forma fundamental, que solamente es ese solo elemento, no tendrá, o sea, un subíndice como es el 3, como en la parte inicial. Siempre va a estar así, solo.
Sí, muy bien. En la molécula, pues en el compuesto, el 3 recuerda que viene por los estados de oxidación del ion fosfato y me está indicando la cantidad de sodio que debo aportarle al ion fosfato, 3 iones sodio. Y en la disolución, ese 3 no se escribe como subíndice, sino como coeficiente estequiométrico. Bien, ahora miren que el fosfato es 1 a 1. Una de fosfato de sodio te genera una de fosfato. O sea que yo espero obtener estas mismas moles porque es 1 a 1. Si lo hago pues en un cálculo así estequiométrico, vamos a hacerlo acá abajo. Aquí ya sería la proporción 1 a 1. Y aquí sería entonces del ion fosfato, del PO4 PO4 3 menos 3, que sería el ion fosfato. Y eso nos da entonces la misma proporción, 3.64 moles, pero el ion fosfato. Ahí tendríamos entonces, muchachos, la proporción estequiométrica para el ion fosfato y haces tu molaridad, ya no con estas moles, ¿cierto? Sino con las del ion fosfato. Lo traemos para acá y obtenemos entonces 1 punto tal, ¿cierto? Es esto dividido 3. Vamos a hacerlo. 3.64 dividido 3.50, 1,04. Y la unidad molar. Ahí tendríamos entonces las dos molaridades para los dos iones que se generan en la solución. Eso lo pudimos hacer porque se disoció 100%. Vamos entonces con el porcentaje masa-volumen. Bueno, este ya es muy fácil. Este ya no es para los iones, sino para todo el compuesto. Masa de todo el soluto es llevar esto a gramos con la masa molar y pues el volumen ya lo tienes. No lo voy a hacer. Porcentaje masa soluto, masa de solución, pues ya también lo tenemos porque tiene la densidad y el volumen de solución. Y finalmente la fracción molar sería con las moles, que es muy similar al ejercicio que hicimos anterior. Entonces simplemente te voy a ilustrar esta primera parte que es la diferente con los iones. Muy bien. Vamos por el tiempo, muchachos, a dejar ahí. Yo les voy a cargar este material. Ahí se me fue la imagen que tenía ahora. Yo les voy a cargar este material en la página. Y pues el ejercicio de tarea de hoy va a estar en torno a que utilicen esas unidades de concentración. Va a ser un ejercicio sencillo. Ya se los voy a poner del texto de Chan para que practiques unidades de concentración. No, Mañana seguimos. Por si ya me Dime. tiene asustado de la regañada, ya creo que todos los ejercicios son duros. No, tranquilos. Esto es solo para que hoy ustedes cojan la experiencia, pues para que le dediquen hoy un ratico de tiempo, 1 horita o 2. Revisen cómo son unidades de concentración. Tranquilos, no es con el ánimo de tirarles duro ni nada de eso. Y mañana seguimos con unidades y empezamos reacciones, para que lean ahí el capítulo 4 y el capítulo 12. Y tengamos eso bien clarito y mañana hagamos ejercicios ya más avanzados. Bueno, muchachones, entonces que tengan buen día. Ya les voy a montar esto inmediatamente para que puedan trabajar. Y en el transcurso del día voy a tratar de sacarlo del quiz y lo del examen ya, la nota del segundo parcial. Listo, bro, muchas gracias. Feliz tarde. Pues yo le tengo una duda respecto al quiz. Sí, dime. Lo que pasa es que yo tuve problemas con el PC ya para subir la solución, la justificación. Y entonces el PC no me lo estaba queriendo dejar subir y se me agotó el tiempo. Yo de inmediato le mandé un correo desde el celular con la justificación. No me demoré, de hecho nada, terminé el quiz y mismo me lo mandé. Por eso fue que tuve problemas y no lo pude subir la justificación como tal al quiz, para ver si se me valía eso o no.
Ah, no, listo, tranquilo que yo te reviso, Alejandro, yo te reviso el correo. Yo no he revisado correos todavía. Entonces hoy que me ponga a revisar el quiz, te miro el correíto y no hay problema. Aquí me dice Julián que le pasó lo mismo. Profe, igual a mí me pasó Entonces, lo si mismo. está en el correo, yo lo reviso. Simón, a ti también te pasó. De ese Sí, programa, igual. gracias. Pues yo te mandé igualmente el correo explicándote y todo. Listo, si está en mi correo, yo lo reviso. Ahí están atentos al correo que yo les respondo y les digo, listo, esto es válido o no es válido, y ahí ya ustedes salen pues de la duda, pero yo les reviso primero la situación. Bueno, Sara, también te voy a revisar, pero Sara, dime si tú me mandaste correo o lo dejaste ahí nomás. Sara, yo creo que se desconectó. Ah, listo, Sara, si envió el correo, entonces yo, igual que los compañeros, yo reviso. No hay problema, yo entiendo que eso puede pasar, hay veces la plataforma se pega, o el internet de ustedes no está bien fluido, la plataforma está congestionada y eso puede pasar. Entonces yo les reviso tranquilos ahí con el quiz, yo soy un poquito más flexible. Bien, entonces buen día, muchachos. Listo, chao, profe. Buen día, profe, gracias. Luego, profe.